Bueno, bienvenidos a todos a la tercera edición de las Novo Talks. Por acá los saluda Dami, estamos con Tommy de Novo Labs y con Javi de Fitter, perdón. Ahora lo vamos a presentar bien. Para los que recién se suman a este espacio, la idea es conocer historias de emprendedores cracks para que puedan inspirarse, aprender de sus experiencias y obtener insights que sean valiosos para su propio camino. Así que bueno, y para los que estén viendo esta charla en vivo, la idea es guardar los últimos 10, 15 minutitos para que puedan hacerle... Tengo, perdón, el mate en la garganta que me está matando. Nada, para que le puedan hacer preguntas a Javi, aprovechando ahí toda su experiencia. Y bueno, por último, si no te querés perder la próxima edición, que va a ser el miércoles que viene, no el otro, te invito a seguirnos en Instagram, ¿sí? @novolabs.school, donde ahí vamos a ir publicando las novedades. Así que bueno, sin más, en esta oportunidad estamos con Javier, que él es cofundador y CEO de Fitter. Y Javier nos viene a contar un poco su experiencia como emprendedor primero, y después también vamos a meternos de lleno en cómo está haciendo actualmente para revolucionar todo lo que es el mundo de las finanzas con soluciones open source. Así que bueno, Javier, primero darte la bienvenida y preguntarte cómo estás. Muchas gracias, Damián. Muchas gracias, Tomás, por la invitación. Bien, muy bien. Contento de poder contar un poco de la historia nuestra. Buenísimo, buenísimo. Del otro lado del charco estás, en Montevideo. No, del otro lado están ustedes. Muy bueno, muy bueno. Bueno, y hola Tommy también, bienvenido. ¿Cómo va? Todo muy bien, muy contento de estar acá como siempre. Disfruto mucho de esta sección porque siempre se aprende de las historias de los demás, así que con mucha ganas de conocer más en profundidad tus inicios, Javi. Placer tenerte por Excelente. acá. Hermoso, hermoso. Bueno, Javi, para quien no te conozca, que esté en la audiencia, si querés presentarte y comentar un poco qué estás haciendo ahora, y ya después vamos a ir recorriendo un poco tus inicios como emprendedor. Pero para los que no te conozcan, ¿qué es Fitter? ¿Qué están haciendo ahora? Bueno, Fitter es una empresa de servicios de software. Trabajamos con fintech en cerca de 30 países en el mundo. Fitter nació conmigo en Uruguay como uno de los fundadores, mi socio Robert Jakech, que es oriundo de Uganda, pero vive en Australia, es nacionalizado australiano, como el otro socio, yo en Uruguay, él en Australia. Nuestro primer cliente en México, el equipo de delivery para ese cliente en Uganda, y a partir de ahí fuimos creciendo orgánicamente hasta tener equipo en 20 y pico ciudades en el mundo y clientes en casi 30 países en el mundo. Wow, wow, qué locura. Bueno, ahora nos vamos a meter de lleno a esa historia. Quiero saber, Javi, ¿cómo fueron tus inicios como emprendedor y más que nada, cómo descubriste que tenías esta chispa de querer crear, ¿no? Al final. Bueno, yo creo que lo tengo desde siempre, ¿no? Siempre quise ser empresario, siempre quise tener mi empresa, creo que por verlo en mi familia. Eh, laburo con mi viejo desde que era muy chiquitito yo. Inclusive hoy se podría pensar que ese laburo es, no sé, hasta laburo infantil, pero yo lo vivía con una cosa mucho más divertida y tierna de estar con mi viejo. Mi viejo tenía un este, taller textil en el garage de mi casa, o sea que ya el home working, el remote working venía de esa época. Y yo laburo con él, digo, laburo, juego, estoy con él, estaba con él desde temprana edad. Y siempre estuve así haciendo cosas y siempre lo vi a mi viejo vendiendo, entregando, haciendo. Digo, es como que siempre tuve esa chispa. Obviamente, gracias a las posibilidades que me dieron, pude formarme, estudiar una carrera mucho más dura de lo que mi familia había estudiado, había hecho, ¿no? Siempre fueron más emprendedores, más laburantes, más de hacer las cosas. Y me formé, estudié ingeniería, después hice una maestría. Laburé como empleado durante, sé, 15, 16 años de mi vida, pero siempre con la idea de me estoy preparando para emprender.
Claro. Estoy juntando guita porque en un momento voy a dejar de laburar y me tengo que mantener durante 2, 3 años sin ingresos para poder hacer que la empresa, para que lo que se genere, que al final no me alcanzó, me endeudé, ¿viste? Uno planifica y es como dice Mike Tyson, ¿no? Uno hace planes y hasta que te pegan el primer piñazo en la cara y ahí se te acaban todos los planes. Totalmente. Y eso fue un poco lo que me pasó. Pero bueno, ese bichito lo tuve siempre. La verdad que Claro. siempre quise ser dueño de una organización, crear empresa, desarrollar algo. Sin duda que no me iba a perdonar no hacerlo. O sea que Totalmente. lo hice porque lo necesitaba, era algo que siempre quise hacer. Y ahí, Javi, te pregunto, ¿cuál fue el primer emprendimiento por ahí más serio, ¿no? Que tuviste, que dijiste, bueno, acá sí me meto de lleno y renuncio y le meto a esta idea a fondo. Y te digo la fecha, 30 de agosto de 2013, que ahí fue cuando dije, listo, me renuncio. Y la historia fue un poco loca. No sé si conocen Singularity University. Sí. Singularity estuvo en Uruguay haciendo como un programa muy focalizado para el gobierno uruguayo, para gente así de la crema uruguaya. Y dieron una charla abierta en la Universidad de la República, en la Abelar, y fui a escuchar al flaco que daba la charla. Y dije, esto es increíble. Y decidí que al otro día iba a ir al lugar y me colé en el evento mayor, digamos, que yo estaba invitado, pero me colé igual y estuve todo el fin de semana ahí metido. Y me revolucionó. Y dije, este mundo es increíble. Todo lo que está pasando ahora, las tendencias de las tecnologías exponenciales, es ahora que me tengo que tirar al agua a hacer algo porque se sentía que se me iba el tren. Y dicho y hecho, al otro día renuncié al laburo, y por eso un sábado, el lunes renuncié, y obviamente tenía un tiempo, no me podía ir porque tenía responsabilidades, era el COO de una startup de pagos móviles, estamos hablando de 2013, hacíamos pagos por celular, hacíamos cosas bastante copadas acá en Uruguay, no había smartphone, el iPhone todavía no se había inventado el iPhone todavía, o estaban las primeras, cuando renuncié sí, pero todavía estábamos. Me acuerdo que el CEO de la empresa había ido a una conferencia en Estados Unidos y volvió diciéndonos, no, va a ver que en el celular van a ver como botoncitos, y tipo, no había smartphone, ¿entendés? Y nosotros hacíamos pagos por SMS, ticket, entrada de cine, taxis, obviamente recarga de Pero ya celular. estabas metido ya en el mundo de las finanzas, digamos. Ya estaba metido en el mundo fintech, sin duda. Claro. Antes de que se conociera como fintech, estaba en el mundo de la tecnología y la intersección entre la tecnología, lo móvil y lo financiero. Y ahí es donde siempre los últimos casi más de 20 años, más de 10 años en realidad, 20 o 10, o más de 15, pues 2008 arranqué ahí. Es donde me dediqué bastante en esa intersección. Y bueno, renuncié, al lunes renuncié y empecé a desarrollar un emprendimiento que en su momento era una aplicación para pagos de facturas que rápidamente viró hacia una oportunidad muy puntual acá, porque en ese año estaba viendo un cambio regulatorio en Uruguay y se empezaron a aprobar nuevas nuevas instituciones financieras y, y fue muy loco porque mi socio, que era abogado, me trae la ley, como ni siquiera la ley, era como el proyecto, el anteproyecto de ley, era como un borrador muy, y me pongo a leer los requerimientos para aplicar y poder poder tener lo que se llama un emisor de dinero electrónico en lo técnico. Y digo, esto sí, los hacer. Era como que, viste, lo que decía Bill Gates, ¿no? Steve Jobs, de conectar los puntos de pasado, ¿no? Entonces, toda mi carrera era como que todo lo que había hecho desde ingeniería industrial, mecánica, había trabajado en
en fábricas, nada que ver con esto, pero todo como que conectaba y confluía en que mi extraña carrera había permitido que yo pueda hacer todos esos puntos por mí solo. Bueno, por mí solo no, pero yo entendía qué es lo que había que hacer y tenía claro qué es lo que se había que hacer. Y le dije, esto lo podemos hacer. Yo sé cómo hacer todo esto. Y digo, vamos a tirar al agua y vamos a hacer el primer banco digital. Vamos a ser dueños de un banco, le dije. Yo pirola, y ahí nos metimos y fue como un viaje de 2 años de puro laburo, sufrimiento, remar, nadar en dulce de leche contra la burocracia. Éramos 2 flacos en el living de mi casa intentando obtener una licencia del Banco Central. Era una locura, que eventualmente la conseguimos que el Banco Central nos dé la licencia, pero había pasado, fueron un trabajo de 2 años que me dejó totalmente endeudado, el equipo desgastado, sin ganas, y la próxima etapa no la pudimos ejecutar, pero fue como cada cosa me llevó a la otra, ¿no? Entonces eso me puso en las puertas de lo que hoy en día es Fitter. O sea que agradezco mucho todo eso y no me arrepiento para nada. Fue un aprendizaje tremendo. Y de esos momentos, ¿qué recordás que fue lo más difícil que te tocó atravesar, digamos, y cómo lo superaste también? ¿Qué aprendiste de esa experiencia que después te permitió hacer Fitter con mayor éxito? Bueno, lo primero es que te digo las cosas que no logré atravesar. El levantar guita, levantar capital. Eso no lo logré hacer. Y eso de alguna manera me puso estábamos hablando de Alejandro Dolina, ¿viste? Yo creo mucho en el bootstrapping. Alejandro Dolina tiene un programa que es bastante famoso, capaz que para la gente más de mi edad, pero que se llama La venganza será terrible. Y es un programa que arranca a las 12 de la noche. Y muchas veces le preguntaron a Dolina, che, ¿qué horario raro para hacer un programa? Y dice, bueno, es un horario lindo para hacer radio. Él se lo pone desde su lado, ¿no? La respuesta es, a mí me gusta hacer radio a las 12 de la noche. Después, si se consume, ¿no? Es un programa distinto. Y para mí el bootstrapping es lo mismo, ¿no? Para mí es la forma que a mí me gusta hacer una empresa. No me siento cómodo pidiéndole plata a otros para levantar, y no me siento cómodo. Me di cuenta que me siento mucho más cómodo que el inversor sea el cliente, ¿no? Que no hay mejor inversor que un cliente feliz pagando todos los meses, y esa es la manera que yo me siento cómodo. Entonces, levantar plata no es que diga que está mal ni que está bien, no es donde yo me siento cómodo y no es lo que yo busco. Después, otra cosa es el equipo y tener un equipo que sea, liderar un equipo de manera de conducirlo, pero sin ahogarlo, de tener gente que sea resourceful. Eso es súper importante. Para mí, eso es otra clave. Esa palabra no la encuentro en una traducción al español. La resourcefulness, eso es clave. Clave, clave, clave. No podés ser un fundador, un entrepreneur, no podés ser un fundador de una empresa, crear algo de 0 a 1 si no te manejás, si no sos capaz de sacarle jugo a una roca. Porque si no, sos un lastre. Y esas son cosas, aprendizajes bastante fuertes. Y ahí para hacer un doble clic en esto que acabas de decir que me parece interesante, Javi, vos cuando te predispusiste a emprender por primera vez, ¿no? ¿Tuviste en cuenta el tema, digamos, económico de que quizás pasar de tener un sueldo a pasar a tener una empresa iba a haber ahí un impasse en el cual el riesgo, si se quiere, iba a aumentar? ¿Y cómo te preparaste o cómo te organizaste para poder hacerlo, digamos? Y ahorré, junté plata, y también me apuré, ¿no? Digamos, por ejemplo, acá hay un emprendedor bastante famoso, se llama Uruguay, ¿no? Gabriel Colla, que es como mentor, yo qué sé. Y él siempre contaba que él dormía en el segundo piso, dormía en el ático de la empresa y vendió el auto, no sé qué. Entonces yo quería tener la misma idea. Y tenía guita de banco y dije, está viendo el auto, para contar que vende el auto. El pedo, lo vendí el pedo. Pues no lo pensaba vender en ese momento. Después sí lo hubiera pensado, pero en ese momento no pensaba vender el auto. Pero bueno, vendí el auto para financiar la empresa. ¿No? Ahí me comí la épica. Durante el principio creo que también uno de los errores que cometí al principio fue
y comprarme la idea de que los cócteles de emprendedores y toda la cosa, ¿viste? El mundillo emprendedor que te venden, de que vas al lugar y sos el CEO y no sé qué, y hay cócteles y charlas tan bonitas. Eso tenés que vender. Vos, si una empresa, lo único que tiene tres cosas va a hacer. Conseguir nuevos clientes, retener los clientes que tiene y venderle más a los clientes que tiene. Todo el resto es verso. Si logras hacer esas tres cosas, conseguir nuevos clientes, retener tus clientes y venderle más a los clientes, tenés una empresa. Si no, fondos, levantar rondas, que eso, al principio te lo comes el verso ese, obviamente porque está lindo, es atractivo, los reflectores, las luces, pero al final del día Totalmente, es totalmente. eso lo que vale. Che, Javi, y yendo un poco al comienzo de la historia de Fitter, quería preguntarte cómo surgió la idea. Bueno, entiendo que estuvieron 2 años con este proyecto. ¿Inmediatamente después de eso surgió Fitter o hubo algo en el medio? Bueno, este proyecto del banco digital, estamos hablando de 2013, 2014, Ualá se fundó en el 2016, Sí. Nubank se fundó en el 2014. Nosotros arrancamos con esta idea antes que Nubank, antes que Ualá, y en un mercado que no es nada, tipo, no existía. De hecho, fuimos a levantar plata, golpeábamos todos los fondos, caímos en Casec, y Kasek tenía la tarjeta cero en Nubank, tipo, recién le había puesto plata en Nubank, le pusieron plata desde una PowerPoint, ¿no? Sí, sí. Pero estábamos realmente el timing era casi correcto, pero necesitábamos más espalda. Entonces, bueno, me costó bastante y tuve un periodo donde una de las cosas que hicimos fue intentar hacer lo diferente, ¿no? Una de las ventajas que yo creía que teníamos como parte de crear este banco digital, o el banco del futuro, como yo le decía, era que ninguno de los fundadores veníamos de la banca, o sea, no teníamos idea de nada de la industria financiera. Entonces, ya de por sí vamos a hacer las cosas diferentes. Y una de las cosas diferentes que hicimos fue que el core bancario, el corazón tecnológico del banco, encontramos una plataforma open source que resolvía y que solucionaba eso, que era bastante revolucionaria. De hecho, nos costó bastante convencer al Banco Central de que nos acepte eso como solución tecnológica. Ni te cuento la nube, ¿no? Que sea en la nube y que sea open source fue como una batalla bastante radical para darle al Banco Central, pero lo logramos convencer. Entonces, en esa ida me conecto con esta gente de la fundación de la iniciativa MIFOS, que son los que crearon este proyecto open source. Y bueno, pegamos buena onda. Me invitaron a una conferencia que había en Dubái para presentar lo que estábamos haciendo con el banco digital, que se llamaba Cero, con S. Y bueno, quedé muy vinculado con ellos y charlando pila y realmente estaban muy interesados en que nuestro proyecto sea exitoso porque obviamente ellos iban a crecer con nosotros, ¿no? Un caso de éxito regulado, Banco Central, era bastante pesado. Entonces cuando, después de casi 2 años de batallar para obtener la regulación, ya estábamos totalmente agotados, endeudados, sin fondos, ¿sabes? Y dije, bueno, en un momento ya está. Estábamos, básicamente lo que hacía era me levantaba y me sentaba a esperar de que el Banco Central me llame sin tener la licencia. Porque no me iban a poner más plata, no me iban a invertir más, era como un impasse espantoso. Y luego dije, está, basta, tengo que laburar, tengo que hacer algo, me tengo que mantener. Y les ofrecí a esta gente de MIFOS de hacer un proyecto de, bueno, mirá, veía que había gran presencia de esta tecnología en Asia, particularmente en India, mucha presencia en África, y en Latam prácticamente éramos los únicos que estábamos, y les dije, te abro el mercado de Latam, te ayudo a abrir el mercado de Latam. Me dijeron, excelente, vamos arriba, y me contrataron para hacer como para hacer el business developer de Latam. Y estuve laburando ahí con eso de MIFOS como, no sé, ponerle un año casi. Claro. En MIFOS y en un spin-off que después salió distinto.
Y ahí una de las cosas que me di cuenta es que, digamos, la oportunidad, Mifos estaba muy enfocado a un nicho muy particular de microfinanza social, todo lo que tiene que ver con eh, la parte más créditos sociales, productivos, NGO y todo eso. Pero había todo un mercado gigantesco de fintech, nuevas, neobancos, que realmente nadie estaba mirando. Y ahí es cuando vi la oportunidad de decir, bueno, acá hay algo. Los Mifos en sí mismos tenía como un brazo ejecutor y no había nadie, sí había muchos partners, muchos locales, mucha gente en cada país, en los 60 países de África, en India había como 4 o 5 grandes, pero no había nadie mirando el planeta entero, ¿no? Y eso es un poco la oportunidad que a mí me hizo clic. Y bueno, y Totalmente. ahí es donde empezamos con FITER, ¿no? Che, Javi, y ahí para los que no conozcan el término open source, ¿qué significa y qué significa también aplicado a las finanzas? ¿Qué significa una solución open source en finanzas? Bueno, el software se licencia. El software es parecido a es catalogado a nivel, es catalogado como una creación, como un contenido creativo, lo mismo que un libro, lo mismo que una canción, lo mismo que una película. Entonces, para usarlo, vos tenés que tener autorización del autor de ese software. Entonces, todo software se licencia, no se vende, no se compra, se licencia. Y una licencia es un contrato entre el dueño de la propiedad intelectual y del dueño de la cosa, capaz que hay algún abogado que me corrige, pero es un contrato entre el dueño y el que lo va a usar. El open source es una forma, es un tipo de esos contratos, que tiene características particulares, que es muy permisivo, que te permite utilizarlo de manera mucho más libre que las licencias propietarias, como por ejemplo, no sé, la licencia de Riverside, la app que estamos usando para este streaming, o de todo lo que vende Microsoft, todo lo que licencia Microsoft. El open source te permite hacer cosas con el software que otras licencias no te permiten. Por ejemplo, acceder al código fuente, modificarlo, utilizarlo, cambiarlo, tomarlo por completo y hacer lo que vos quieras. Hay una gama amplia de tipos de licencia open source, pero básicamente es eso, son un licenciamiento del software de manera mucho más permisiva que las licencias propietarias, que son las que están cerradas, que brindan empresas tipo Microsoft o Google o cualquier empresa de software tradicional. Claro. ¿Y por qué decidieron que su estrategia de producto o de la solución vaya por open source y no vaya tal vez por un desarrollo netamente de ustedes o adquiriendo licencias? Y porque eso lo hace todo el mundo. Entonces yo quería explorar un camino que no esté tan explorado. Si yo mañana agarrar la solución Finera, que es lo que usamos nosotros, yo podría agarrarla, pintarla de rojo y decir, ahora Fitter tiene este producto. Ya ahí automáticamente me convierto en uno de 350 en el mundo que están haciendo esto. Pero si yo me mantengo fiel al open source, soy el único prácticamente, uno de 5. Y me da la posibilidad de posicionarme en un mercado mucho más abierto, subirme y acompañarme de una marca que es mucho más grande que la mía, pensando cuando no éramos nadie, ¿no? Cuando éramos 3 personas. Entonces, si yo me pongo a hacer mi propio producto, soy uno más. Si yo soy el que soporta una solución open source, prácticamente soy único. No había otros haciendo eso y casi que no hay otros haciendo eso. Somos realmente diferentes y eso para mí tiene un valor. Hacer las cosas diferentes, no sé si está bien o mal, pero para mí es como a mí me gusta hacerlas. Totalmente.
y para entender un poco cuáles son las ventajas que te da el open source, digamos, que tal vez no te lo da un software más por licencias. Perfecto, sí. Para mí hay tres grandes ventajas del open source a la hora de elegirlo y por qué es beneficioso versus otra tecnología. La primera es que, a diferencia de otras industrias, la industria del software no tiene estándares tradicionales. Vos vas a la industria, no sé, de la industria mecánica, la industria de las telecomunicaciones, la industria civil, la ingeniería civil, la aeronáutica, hay estándares. Y esos estándares están súper documentados y súper guiados, y hay comités de estandarización de gente muy capa alrededor de una mesa discutiendo de cómo es que el espesor que tiene que tener una chapa de acero inoxidable para un tanque de un recipiente a presión. Y más vale que estos tipos sepan mucho y más vale que estén seguros que en vez de decir, porque si en vez de 4 milímetros le meten 2,5, revienta todo y matan gente. O sea que estén seguros que tiene que ser de 4 milímetros. Y una vez que se define el estándar, se publica y esa es la ley. El software no funciona así. Si vos te pones a buscar, no hay ningún comité ISO, no hay ningún comité de normalización, no hay estandarización en la industria del software. La estandarización de la industria del software se da por el open source. ¿Por qué? Porque el testeo, la prueba en la industria del software es prácticamente gratis. Vos sabés lo que funciona porque tiene adopción rápida. La gente lo adopta y lo utiliza. Linux, MySQL, son todos ejemplos, Hadoop, son todos ejemplos de estándares open source. Entonces, la industria del software estandariza no a través de discusiones enormes, sino a través de hacer, y lo que funciona, funciona, y lo que no, y es fácil de darse cuenta. Entonces, el open source es estandarización. Y si hay algo que la industria financiera, y ahí conecto, no tiene, es estandarización. Para empezar, las 170 monedas que hay en el planeta, y ustedes que son argentinos, los 10 tipos de cambio de dólar. No hay estandarización, le falta estandarización. Todos los bancos se comunican uno a uno y cada banco, para que dialogue entre sí, es prácticamente, cada uno habla su idioma. De los 150.000 bancos que hay en el mundo, ninguno usa un estándar para comunicarse. Tienen que hablar Swift y cada aplicación es distinta. Es una falta de estandarización terrible. Ahí hay una oportunidad enorme y el open source te la trae de efecto. Lo segundo es la comunidad. Atrás del open source no hay una empresa, no hay un individuo, generalmente hay una comunidad. Si estamos hablando de un proyecto importante, un proyecto que le diste, que lo analizaste bien, hay una comunidad de gente, generalmente de voluntarios, de gente que le encanta programar y que está todo el tiempo programando y que lo único que le encanta hacer es programar o trabajar en software. Y hay muchos voluntarios, gente que le mete mucho tiempo, muchas ganas, y genera una comunidad global de personas súper interesantes, súper inteligentes, trabajando sobre un proyecto en común para llevarlo adelante. Y si hay algo que aprendimos en la historia de la humanidad es que las comunidades son más fuertes que los individuos. Siempre ganan las comunidades. Un individuo, por más que sea una empresa o una persona, es más débil que una comunidad. Detrás de un proyecto open source tenés una comunidad. Y la tercera razón, a partir de esa segunda, que es la comunidad, es que vos cuando adoptás un software open source, tenés no tenés el vendor lock-in. Si yo uso software de Oracle, el día que le dejé de pagar a Oracle, perdí el software, no puedo usarlo más. Y tengo a Oracle para quejarme o a Oracle, no tengo a otro. O Microsoft, o SAP, o IBM, el que quieras, ¿no? En el caso open source podés elegir entre muchos actores de la comunidad o podés ir por tu cuenta. Eso es para el cliente una ventaja, para mí como vendor no es tanto ventaja, pero por lo menos me obliga a mí a posicionarme en un lugar donde que si yo no hago las cosas bien, el cliente no me elige todos los días, porque puede no elegirme. Totalmente, totalmente. Y ahí, Javier, volviendo un poco a los inicios de nuevo, una vez que identificaron, ¿no?, esta oportunidad en el mercado, ¿cómo fue ese proceso para llegar, digamos, a esa oportunidad que veían, esa idea que tenían,
a un producto tangible y con eso conseguir los primeros clientes? ¿Cómo se enfocaron? ¿En qué problema, digamos, agarraron? ¿Cuál fue el producto? ¿Cómo fue esa estrategia, digamos, para vender, ¿no?, los primeros clientes? Bueno, ahí de vuelta la comunidad ayudó bastante, porque en el estar tan vinculado con la comunidad del desarrollo de este producto, estábamos muy cerca de la problemática, muy cerca de la gente que estaba buscando servicios. Acá lo que nosotros hacemos, no vendemos un producto, vendemos un servicio. El servicio el producto existe, es open source. Yo lo que hago es, bueno, generalmente los productos open source no están tan pulidos y tan refinados como un producto terminado por una empresa propietaria. Porque, bueno, no hay un roadmap definido generalmente. Todas las actualizaciones y todo el trabajo es hecho por voluntarios. Entonces, una empresa, una enterprise o cualquier empresa no puede depender del trabajo de voluntarios, porque mañana sale una vulnerabilidad y necesitan que se resuelva rápido, no podés estar dependiendo de voluntarios. Entonces, ese lugar es donde nosotros aprovechamos para meternos y llenar ese gap entre, digamos, el hipismo del open source y la realidad empresarial que requiere un roadmap, un producto, un soporte, una asistencia rápida, un estar arriba del cliente. Entonces, ese fue el gap que llenamos nosotros y que estamos llenando para nuestros clientes. Entonces, sí, y bueno, teníamos digamos, un cliente ya como que fue un cliente que estábamos trabajando ya desde hace tiempo con mi socio, con Robert. Y bueno, a partir de ese cliente es que armamos la empresa, ¿no? Ese cliente pagaba el equipo, pagaba un sueldo para mí. Robert tenía un trabajo, o sea, no necesitaba sacar plata, estaba trabajando y fuera de horario le daba tiempo a Fitter. Y con eso empezamos, armamos la sociedad anónima, creamos la primera página web de Fitter la hice yo, con WordPress, facturaba a mano, mandaba la factura, cobraba, pagaba a la gente, digamos, todo, al principio fue todo muy, muy a pulmón, y después tuvimos un cliente, después tuvimos dos clientes, después tuvimos tres clientes, después tuvimos dos clientes, después tuvimos tres clientes, cuatro, cinco, tres clientes, y así fuimos Totalmente. errándole, aprendiendo, mejorando. Ahí siempre me acuerdo que esa frase que dice que si no estás avergonzado de las primeras versiones de tu producto es que lanzaste muy tarde. Y sí, la verdad es que las primeras versiones de nuestro producto, es un servicio, eran muy malas, dábamos un muy mal servicio. Pero bueno, aprendimos. La ventaja es que yo sabía que si le estaba dando un servicio malísimo a un cliente en Chiapas, el de Nigeria en la puta vida se iba a enterar. Entonces, eso me permitía a mí seguir avanzando con rostro de piedra hasta que hoy en día tenemos una base mucho más grande y mucha más experiencia y seguimos cometiendo muchos errores, pero bueno, no tan grueso como al principio, y cada vez vamos aprendiendo más y armando estructura y soportando el resto, ¿no? Totalmente. Y me imagino que implementar este tipo de soluciones open source en todo lo que es sector bancario tiene sus desafíos, y me imagino que en términos más de seguridad, cumplimiento normativo, etcétera. Te quería preguntarte, ¿cuáles fueron estos principales desafíos que se enfrentaron para implementar este tipo de soluciones y cómo lo superaron? Bueno, el concepto de que el open source es menos seguro que el propietario es un preconcepto, digo, ya ahí, porque los antivirus son para Windows, no para Linux. Entonces, ahí es un preconcepto y es una cuestión de propaganda de software propietario. No es, la seguridad no depende de un software, depende
procesos, capacitaciones, digamos, porque en definitiva al final lo que termina rompiendo la seguridad de todo sistema es la ingeniería social. Es que un flaco se levantó a otro, a otro flaco y le sacó el password o le llamó por teléfono, le mandó un WhatsApp, apretaste un link que no era, le robó todo el celular. Entran por ahí. Nunca entran por atacar una vulnerabilidad de día cero en un software que está poco protegido. Porque hay capas, hay procesos, digo, hasta que llega, digo, siempre entran con una llave. Esa llave se la robaron a alguien de la manera más chota que te puedes imaginar. Entonces, sí, obviamente, tampoco puedes tener un software lleno de agujeros como un queso, eso no es la idea, pero hay muchas capas anteriores que todas tenés que tener en cuenta. Claro. O sea que el open source no es que es más seguro o más inseguro, es parte de todo un proceso y el open source tiene como todo el software vulnerabilidades que se corrigen y si vos sos una empresa tenés que tener a alguien que te dé el soporte y ahí es donde entramos nosotros, para ayudarte a que esas cosas no pasen. Totalmente. ¿Y te acordás, Javi, si pudieras definir desde el momento que iniciaron hasta ahora, digamos, hoy en día, si hay etapas bien marcadas que fueron atravesando, no sé, de 0 clientes a 10 clientes fue una empresa, después cuando tuvieron más se transformó? ¿Y cuáles fueron esas etapas que podés imaginar, digamos? Buena pregunta. Es todo muy como, es como una tormenta en la cabeza, ¿viste? No, creo que hay etapas más de tamaños, ¿no? Todavía estamos en una etapa donde nos queda mucho para escalar, pero yo creo que con mis socios estuvimos trabajando 2 años y pico sin vernos cara a cara, Wow. sin estar en la misma habitación, porque era todo remoto. Yo creo que hubo un antes y un después el día que nos vimos, logramos pagarnos un pasaje y un Airbnb en un fin de semana para ir a Dubái, porque los dos viajamos a Dubái, nos quedamos en un Airbnb, en un edificio ahí enorme, 2 habitaciones, tipo 2 baños, un living enorme que lo tapizamos de post-it las paredes con todos los planes que teníamos para hacer. Y es una cosa que hacemos todos los años, de que nos encontramos en alguna ciudad copada en el mundo y un Airbnb y tapizamos de post-it las paredes con planes e ideas. Y al final del encuentro fumamos habano, es como nuestra tradición. Yo creo que esa fue como una primera etapa, ¿no? Cuando dijimos, bueno, está listo, se acabó el experimento. Esto está funcionando. Y éramos 10 veces, una décima de lo que hoy somos, ¿no? Esto está funcionando, ya no es más un experimento. Capaz que queda experimentar un año más, pero claramente tipo, esto va en serio. De hecho, volvimos de Dubái y mi socio renunció a su laburo, estaba laburando en Domino's Pizza, tiene un equipo enorme a cargo y dijo, renuncio, me dedico full time a Fitter. Y eso fue como una etapa. Y después, otra etapa fue cuando nos dimos cuenta, después nos agarró la pandemia y se nos acabaron todos los planes, digo, fue ahí el entrar en modo supervivencia, ¿no? Hubo 2 etapas de modo supervivencia. La etapa de la pandemia que fue como, acá hay que sobrevivir, no importa más nada. Acá lo que importa es llegar vivo, pasar vivo y llegar vivo al otro lado y con todo el equipo. Después hubo otra etapa de supervivencia que fue el último año, donde toda esta crisis de la industria del software, ¿no? Que después de los grandes layoffs que Google, Microsoft, Amazon, Facebook, todos se sacaron peso encima y yo los miraba y decía, qué raro esto, porque ni di bola, no, me la comí. Y después nos pegó a nosotros, nos pegó durísimo, tuvimos como 9 meses donde no vendimos nada nuevo, fue tremendo. Tuvimos que achicarnos, tomamos una decisión de no echar a la gente, pero fue una decisión difícil, de achicar sueldos, todo pagos
y pasar de vuelta a modo supervivencia, ¿no? Esas etapas donde te rompen todos los planes y vos tenés la idea de crecer, escalar, tenés toda la arquitectura de la organización en tu cabeza y te faltan estas piezas y ves cómo haces para crecer y de repente viene, pum, te tira todo al piso y tenés que empezar de vuelta. Son etapas bastante difíciles de pasar, pero bueno, yo creo que son etapas de crecimiento. Es como cuando podás una planta, ¿no? Que parece que la estás matando, pero bueno, después crece con más fuerza. Yo creo que esas etapas fueron etapas de quiebre, ¿no? De crecimiento. Totalmente. Y aprovecho justo para preguntarte, que estamos hablando de momentos más difíciles tal vez, ¿cómo vos en lo personal también gestionás todos esos momentos de, me imagino, estrés, ansiedad, no saber qué va a pasar? O sea, ¿cómo lo llevás para no explotar? Bueno, yo tengo la suerte que naturalmente soy una persona súper tranquila. Uno pensaría que un emprendedor es una... Hay típicos, ¿no? Manojo de nervios, ansiedad, intensidad. Yo soy al revés, ese es más mi socio. Yo soy mucho más tranquilo y creo que eso ayuda mucho a que el equipo no tenga tanta ansiedad, ¿no? Porque si te ve, estás vos nervioso, ansioso, explotando, eso se transmite para todos lados y yo como que lo manejo de otra manera y bueno, total, la procesión va por dentro en mi caso y así tenés que hacer deporte, tenés que hacer levantar fierro, tenés que, no sé, encontrar maneras de ventilar eso, porque si no te genera daños, ¿no? Tenés que ventilarla. Esa presión te la tenés que comer, no podés pasarse del equipo porque es tu trabajo. Como Bert dice la pirámide, al final tu trabajo es ese, es tomar decisiones y bancártela. Pero bueno, también tenés que ventilar y tenés que hablar con amigos y tenés que sacarte la cosa para afuera, tenés que hacer terapia, tenés que hacer deporte, tenés que, no sé, fumarte un porro de vez en cuando, yo qué sé, cosas por el estilo. Totalmente, totalmente. Che, Javi, y para preguntarte en la actualidad de Fitter, hoy cuántas personas están trabajando en el equipo. Y hoy somos unos 30 y, y tenemos, bueno, equipo en América Latina, en África, en Asia y en Australia. Claro, tremendo. Y en Europa Y, también. y En hoy en día, Europa. digamos, ¿cuáles son los próximos hitos que tienen como empresa, digamos, para alcanzar? Nosotros tenemos como objetivo ser una empresa que facture $100 millones anuales para el 2034. Ese es como nuestro norte. Y bueno, es un objetivo que va a requerir distintas transformaciones a lo largo de nuestro camino y que implica escalar a distintas velocidades, ¿no? Creo que la clave de un emprendimiento, de una empresa no es crecer, es escalar. Esa es la, ¿no? Y ves lo que hacen los grandes, los VCs de verdad, las grandes VCs americanos o latinoamericanos, tipo, o sea, los posta te ayudan a escalar. Te explican cómo se hace, te dan el manual para hacerlo y te consiguen la gente para los puntos claves que necesitas y que tenés En mi caso, bueno, nos va a tocar inventarlo en el camino y aprender a los golpes y ir a la velocidad que podamos. Pero sí escalar la organización, eh, lograr las transformaciones necesarias para llegar a ese objetivo de revenue anual, que, que bueno, que yo creo que es absolutamente alcanzable, no con el fitter de hoy, con el fitter que me imagino dentro de 5 o 6 años, ¿no? Que Totalmente. tenga otra estructura, más productos, más horizontales, más verticales, pero sí. 100%. Y repasando un poco mentalmente tu historia, con Fitter particularmente, ¿cuál considerás que fue o que fueron los mayores errores que tuviste en Fitter y qué aprendizaje sacaste de esos errores? Bueno, este,
la- 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 Creo que los mayores errores son no tomar decisiones a tiempo y no tomar decisiones y demorar decisiones, ¿sabes? Eso es a veces cuando te das cuenta que algo no va, no va y no tenés que demorarlo mucho y tenés que asumirlo y eso implica ver con temas de equipo, con gente que no tiene, bueno, que ya está, que no es un fit y hay que tomar una decisión. A veces nos demoramos mucho en esas cosas. Eh, por ejemplo, proyectos que perdimos y que ya, bueno, aprendimos de cómo posicionarnos o cómo venderle a ciertas organizaciones, o todas cosas que estamos aprendiendo todavía, porque, por ejemplo, no es lo mismo venderle a una startup que estás hablando con el tipo que toma la decisión y que en 4 o 5 días puede definir y estás trabajando, que venderle a una corporación que es un bicho mucho más grande, más complejo, que hay muchos que toman la decisión, entonces son procesos diferentes y entender eso también fue un aprendizaje que nos llevó tiempo y estamos todavía en eso de cómo hacer para venderle a todos los segmentos. Este, pero la verdad que es como que aprendes todos los días, no hay como grandes errores que recuerde, es, viste, en el camino se acomodan los zapallos y hay que seguir andando. Totalmente, totalmente, totalmente. Che, Javi, ¿y cuál es el lado B de emprender que nadie te cuenta? Que emprender es lo más fácil. El primer paso es el paso más fácil de todo. Después hay que seguir andando. El primer día es toda hermosura, pero después tenés que seguir. Y el día 2, el día 3, el día 4, el día 5, el 1000, el 8000. El lado B es que vos no sabés nada, estamos todos fingiendo demencia, y tenés que confiar en tu equipo. Entonces vos a veces te la pasás todo el día en reuniones y a veces te la pasás todo el día pensando porque hay procesos que llevan su tiempo natural y por más que vos te pongas ansioso, no vas a lograr nada con el proceso. Es como yo aprendí mucho, por ejemplo, de uno de mis hobbies que es plantar. Yo tengo una huerta en casa. Y vos por más que te pares todos los días a mirar, la semilla no va a germinar más rápido. Va a germinar cuando tenga que germinar. Vos lo que tenés que hacer es darle agua, luz, tierra, protección, pero nada más. Ella va a germinar cuando germine. Entonces, eso se aplica mucho al emprendimiento. Hay cosas que se van a dar en su tiempo y no por más que lo apures, quizás si lo apurás es contraproducente. Entonces, confiar en el equipo, saber delegar. Delegar es muy difícil. De hecho, fue uno de los aprendizajes más duros que tuve en esta etapa con Fitter, es el aprender a delegar, ¿no? Delegar es el arte de la resignación, porque nadie va a hacer las cosas tan bien como vos. Pero vos sos uno y tenés 24 horas en el día, y si vos delegás la tarea, capaz que alguien la hace al 80% de la calidad que lo haces vos, pero podés contratar a 200 y te multiplicás ese 80 por 200, entonces tu capacidad se expande ilimitadamente. No lo van a hacer tan bien como vos y tenés que aceptar eso, tenés que resignarte a eso. Y es dificilísimo, pues todo el mundo habla de delegar, pero es realmente difícil delegar a conciencia y estar atrás y asumir las responsabilidades. Después asumir los errores y tener que dar la cara cuando vos sos el dueño de los errores y no sos el dueño de las victorias. Los errores son tuyos, las cagadas son tuyas y las victorias son del equipo. Eso es fundamental. Sí, Y total. eso es parte de ser el que está en el vértice de la pirámide. Este, Es otra el cosa precio a que pagar, digamos. ¿qué? Que es el precio a pagar, digo. O sea, siempre que todo Sí, sale mal es tu culpa y cuando sale bien es gracias a los demás. obvio, y que es así, y que es lo que tiene que ser. Otra cosa es la soledad, ¿no? Porque, y eso también encontré en este camino grupos como que de autoayuda, hay varios grupos de autoayuda de empresarios, de emprendedores que están buenos porque yo trabajo con un coach, voy a Vistage, que es este grupo de emprendedores, de empresarios, entonces
Yo siempre digo, ¿cuál es la diferencia entre un coach y cuál es la diferencia entre, digo, bueno, mira, yo voy al coach para aprender a ser un mejor SEO y tengo un coach que me ayuda a ser mejor SEO y voy a Vistage para ser un mejor empresario. Son dos cosas diferentes. Vos estás, sobre todo cuando sos una empresa muy chica, tenés muchos gorros en la cabeza. Y cuando estás empezando no te das cuenta ni siquiera porque es todo tan chiquitito que es todo junto, pero a medida que vas escalando y a medida que vas creciendo, esas responsabilidades se van siendo más evidentes. A medida que el árbol crece y las ramas se amplían, la responsabilidad de ejecutivo, la responsabilidad de director, la responsabilidad de accionista, cada una de esas responsabilidades que cuando estás fundador, arrancando, es todo lo mismo, no importan, se van notando y se van siendo diferentes. Y son cosas que tenés que contemplar las cosas de manera diferente. Totalmente, totalmente. Bueno, Javi, ahora vamos a dar espacio a las preguntas del público, así que ahí Excelente. el público, si quieren ir Tomo un dejando mate preguntas... mientras tanto. Total. Si quieren ir haciendo preguntas ahí el público por chat, vamos a ir seleccionando las que veamos ahí para hacer. En el mientras tanto te pregunto, Javi, si tuvieras que decirle a una persona que quiere dar ese primer paso para emprender, ¿qué es lo más importante que tiene que mirar y tiene que poner su foco? ¿Qué sería? Vender. Fin. Fin, punto. Todo lo demás viene después. Hermoso. Bueno, me encanta la respuesta así, concisa. Vamos a ahí a abrir preguntas del público. Vi que había algunas. Bueno, acá Guilla había preguntado en su momento qué plataformas open source usaste al principio. Bueno, ahora, no sé si es la misma o fue cambiando con el tiempo. ¿En qué sentido? No, en realidad la plataforma se llama Apache Finera, que es una herramienta de gestión es un core bancario, es una herramienta que permite gestionar créditos, cuentas y el KYC de los clientes. Es es como un ERP especializado en la industria financiera. Claro. Esa es la herramienta que usamos. Después, honestamente, yo no uso mucho, yo no soy un desarrollador, yo no sé programar, no soy developer. Mi formación en ingeniería es de ingeniería mecánica, no programo, y eso es una de las cosas interesantes. Porque ¿cómo sos programador y no sos programador y estás dirigiendo una empresa de software? Bueno, el negocio va por otro lado, es decir, el director de un hospital no sabe operar. No tiene por qué, tiene que manejar un hospital, tiene que manejar todo el negocio, pero no tiene por qué saber cómo poner una vía. Eso, hay gente especializada en poner vías. Y yo tengo un equipo enorme de desarrolladores y mi socio que es el CTO. Claro. Lo mío es velar por el negocio, no por cada parte en particular. Bueno, y volviendo al tema de ventas que decía Javi, ahí Mari pregunta, ¿cómo se es buen vendedor? ¿Cómo se practica el arte de la venta? Bueno, vendiendo, saliendo a vender y ofreciendo tu producto pero hay cosas particulares, ¿no? Uno tiene que saber aceptar muchos nos, tiene que tener la capacidad, la resiliencia de recibir muchísimos no antes que un sí y ver cómo acomodar el cuerpo. Después hay profesionalismo en la venta, ¿no? A medida que fuimos escalando, vimos que la venta es un proceso como cualquier otro proceso, que tiene etapas, que tiene indicadores, que tiene medición, que se puede seguir, se puede monitorear, se puede mejorar. Pero al principio, cuando estás arrancando, no tenés nada de eso. Lo que tenés que tener es cara dura y salir a vender. Y ofrecer tu producto, darte a conocer y hablar con gente y usar tu network, porque no le vas a vender a un 100% desconocido, le vas a vender a alguien que de alguna manera te conoce o confía. Entonces, empezar a poco, empezar vendiéndole a los que estén en la vuelta o encontrar la manera. La manera que nosotros encontramos fue tuvimos la suerte de estar expuestos a esta tecnología, a esta herramienta en etapas muy tempranas donde había poca competencia, entonces fue muy fácil, entre comillas, posicionarnos de una manera donde rápidamente conquistamos el mercado mundial
con muy poca inversión, porque el mercado mundial tampoco era muy grande. Y porque además si quería enfocarme en, no sé, en México, tenía un cliente en México, por más que son 120 millones de personas. Pero en todo el planeta, en forma global, podía lograr posicionarme con poca inversión y donde alguien esté buscando me encuentre y ahí es donde empezamos a escalar. Totalmente. Ahí Tomás pregunta, ¿en qué ponés foco a la hora de elegir, contratar y armar un equipo? Bueno, ahí lo que más me importa es la persona y la actitud de la persona. Que primero tiene que ser buena gente. Para mí, para laburar conmigo, yo me baso mucho en la confianza. De hecho, la confianza es uno de los valores de Fitter. En Fitter decimos que we trust, we care. Este, entonces, la confianza es importante, incluso en la industria financiera la confianza es todo, ¿no? Entonces, poder confiar en la persona, es más en particular en un ambiente tan remoto como el que trabajamos nosotros, no podemos contratar a alguien que tenga que estar supervisándolo permanentemente porque no tengo cómo hacerlo. Entonces, vos tenés dos cosas, ¿no? La actitud y la aptitud. Para mí lo más importante es la actitud, porque la aptitud se aprende. Vos podés enseñarle o puede aprender las cosas si tiene la actitud correcta. Entonces, para mí la clave es la actitud de la persona, que sea alguien que quiera aprender, que quiera aportar, que sea alguien divertido de estar, que me guste laburar con esa persona, que me guste charlar. Eso es lo que busco cuando Y busco a alguien de equipo. haciendo doble clic en eso, ¿cómo te das cuenta en un proceso de entrevista, que tal vez son una, dos, tres entrevistas, que tiene esa actitud, digamos? ¿Es gut feeling, digamos, lo que sentís al hablar con esa persona? ¿Es mirar un poco su trayectoria? Digamos, ¿cómo identificás que sea la correcta? Bueno, en general lo que tratamos nosotros es, después de probar varias cosas, muchas veces usamos recruiters profesionales que nos ayudan a encontrar, por lo menos a segmentar un poco la búsqueda y que nos traen algunos candidatos que ya pasaron cierto filtro y después es eso, es un poco de, bueno, charlar con la persona y jugártela, ¿no? No es ciencia exacta, Claro, le errás en eso. Y bueno, también está ahí, bueno, si le erraste hay que corregir rápido. Pero totalmente. sí, no, sé, los gringos miden todo y tienen porcentaje de qué porcentaje de, sí, bueno, el estándar, el benchmark es en ejecutivo es el 50% y en equipo técnico, en equipo no ejecutivo el 75% de efectividad, pero no sé, hay error, no es como, no hay como acertar en cada recruitment, en cada persona que contratás que funcione. Claro, Y lo peor claro. de todo es que los mejores se te van. ¿No? Los mejores van a estar un tiempo contigo, no van a seguir toda la vida porque tienen intereses y se aburren y tienen otras expectativas. Y bueno, también es parte de la vida. Crecer Totalmente. y bueno, la gente se va, vuelve, conoces nuevos perfiles. Totalmente, totalmente. Y ahí, Javi, te pregunto, a Mauri pregunta, ¿qué cosa te hubiera gustado saber cuando empezaste que ahora ya lo tenés claro? Hmm. Eh, que me iba a ir bien. No sé, la verdad que en ese sentido todo el tiempo aprendés. O sea que, para mí yo soy muy curioso y me encanta aprender, así que sigo aprendiendo, ¿no? Sigo aprendiendo y sigo descubriendo cosas y sigo perfeccionando y sobre todo me aburro hacer siempre lo mismo, entonces este, hay cosas que ya dejo de hacer del ego, decido esto no me meto más, esto queda en la estructura y yo me enfoco en lo que viene. Es algo que ahora que en estas etapas de survival, ¿no? De modo World CEO, Word CEO. el, el- 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 yo me da cuenta que
todos los años me reinventaba, ¿no? Durante una etapa enorme, de esta etapa de emprendimiento, llegaba a marzo y en cada marzo estaba haciendo algo absolutamente nada que ver con el marzo anterior. Y era muy loco, era como una etapa de reinvención y de crecimiento enorme, ¿no? Ahora estoy como más tranquilo, pero todavía siento de que necesito cambiar. Y eso es una cuestión interesante para mí porque es la manera en que hoy, en este mundo tan dinámico, voraz y interconectado, es un desafío para las personas mantenerse relevante, ¿no? Porque hay una realidad, nosotros no nos vamos a jubilar. La jubilación no va a ser algo que nos va a tocar a nuestra generación, y mucho menos a ustedes. Los sistemas jubilatorios están colapsando en todo el mundo, no van a existir más, a menos que venga Elon Musk nos pague un sueldo de por vida, pero tampoco va a alcanzar, o sea, no va a existir la jubilación, vamos a tener que trabajar hasta que nos muramos. Pero ¿cómo seguir siendo relevante? Pero ya hoy hay cosas que vos mirás a un pibe de 14 años y están viviendo en otro mundo que no es el tuyo, pero necesitas mantener la relevancia, necesitas seguir siendo ahí. Y la manera de mantenerte relevante es reinventándote permanentemente, es perfeccionándote, ser una persona única, ser una persona en la que confluyen conocimientos muy diferentes, muy inesperados. Yo lo llamo la teoría de las formaciones ortogonales, ¿no? El concepto de la ortogonalidad es rectas ortogonales, son rectas que son perpendiculares entre sí en todas las dimensiones posibles. Entonces, vos necesitas ya antes, en la época que yo me recibí de ingeniero, con una maestría ya estabas tipo muy adelante del resto de la media y ya eras una persona bastante única. Hoy en día ya no te alcanza para nada eso. Tener una profesión, tener una carrera no es suficiente. Ya pensás una, dos, incluso tres carreras. Ser ingeniero, abogado y doctor. Y en ese sentido, ahí vas a ser realmente una persona en la cual en tu cabeza van a cruzarse informaciones que en muy pocas cabezas del mundo existen, y eso te va a permitir ver oportunidades, ver cosas que nadie más ve. Porque en definitiva, la creatividad no es nada más ni nada menos que agarrar dos cosas que antes estaban separadas y unirlas. Claro. Eso es la creatividad. Y si vos ves cosas que nadie más ve, tenés más probabilidad de que alguien te necesite. En este mundo hiperconectado puede haber alguien en una parte remota del mundo que requiera de ese conocimiento tan especial que tenés vos. Totalmente. Y eso, si le sumás todo lo que es la inteligencia artificial y demás, eso te apalanca, eso te da todo lo que es la inteligencia artificial generativa apalanca tus conocimientos, multiplica por 1000 o por 10.000 o por 1.000.000 lo que sos vos. Entonces, no es lo mismo multiplicar 1 por o 1,2 que multiplicar 10. La gente que mejor utiliza los mejores developers utilizan mejor las herramientas de inteligencia artificial que los peores developers, porque claro, porque amplifica tus capacidades millones de veces. Totalmente. Cuanto más tenés, millones de veces, es como eso, ¿no? Un grado, si va para la Luna, un grado, deja en Marte. Totalmente. Y ahí, Javi, me reservo ahí el derecho de hacerte la última pregunta. Que es saber un poco, ahora que ya estás hace mucho tiempo emprendiendo y en esta danza de subidas, pero también de muchas bajadas, que creo que son más bajadas que subidas, ¿qué es lo que te motiva y que te sigue manteniendo en pie pese a todos esos momentos, digamos, que no están tan buenos? Digamos, ¿por qué estás haciendo esto? Bueno, es muy personal, obviamente que es súper personal, y en mi caso es la libertad. Para mí es la libertad. Para mí ser
emprendedor es porque a mí la libertad es algo que me importa mucho. Y bueno, eso es lo que me mantener esta libertad que me da el ser el dueño de mi propio negocio, ¿no? Y también un poco por eso tampoco es que, también que me encanta bootstrapear la empresa, Claro. porque me da la libertad de hacer lo que mi socio y yo querramos, que nos llevamos muy bien, que somos muy complementarios, que tenemos clarísimo dónde juega cada uno y qué es bueno cada uno y a los dos nos gusta, creo que las dos lo mismo, ¿no? Esa posibilidad de hacer lo que querramos. Totalmente. Y con quienes ustedes quieran, digamos, y desde dónde quieran también. Como... Sí, el único jefe es el cliente para nosotros, Claro. es el que manda. El que manda es el cliente porque es el que nos paga los sueldos todos los días, el que decide si mañana abrimos o mañana cerramos. Ese es el jefe. Totalmente, totalmente. Che, Javi, y para cerrar, te quería preguntar un poco, si tenés alguna persona así en la mente, algún emprendedor que creas que es interesante o que tiene una buena historia para que la gente conozca, que lo quieras así nominar. Me agarrás desprevenido. Bueno, mi socio es un buen caso, es interesante, es en inglés lo único, pero no habla español, ahí capaz que genera un poco de coso. Martín Nahor es un emprendedor uruguayo bastante interesante, que también está haciendo cosas súper interesantes, acá también con la misma idea del mundo como playground, ¿no? Porque en definitiva hoy yo lo llamo el Marcelo Tinelli, digamos, ¿no? ¿Viste? Como Marcelo Tinelli arranca todos los programas todas las noches. Él no dice, él dice Buenas noches América. Claro. Él ya vende, su mercado es América. No vende en Argentina, no dice Buenas noches Río de la Plata, no dice Buenas noches Buenos Aires, dice Buenas noches América. Él ya se posiciona ahí. Y dice, y para mí hoy en día es Buenas noches Mundo. Para mí es eso. Hoy en día no podés, no podés, digo. Tenés la oportunidad, hoy existe en este mundo de ahora, de que tu mercado sea el planeta entero. Y por más grande que sea tu país, no va a ser tan grande como todo el planeta. Y creo que ahí es donde tenés que estar pensando como emprendedor del 2024. Es decir, cualquier oportunidad que veas y decir, en Argentina, en España, en Brasil. No. Eso no tiene nada, es chico comparado con todo el mundo. Totalmente. De Uruguay para el Y mundo. del mundo al mundo, como decimos nosotros. Totalmente. Bueno, Javi, che, agradecerte infinitamente por tu tiempo, por tu historia, por compartir ahí toda tu sabiduría a la gente. Así Bueno, muchas gracias. que, nada, muchas gracias en serio. Tommy, no sé si querés decir unas últimas palabras también. No, simplemente agradecer. Me llevé varios puntos, estuve ahí tomando nota de algunos consejos que diste, Javi, que me parecieron muy buenos para después poderlos aterrizar mañana o pasado cuando enviemos la grabación, así la gente también tiene un poco más de contexto de por dónde va la charla, pero la súper disfruté y agradezco enormemente que te hayas pasado por acá, que bueno, como bien dijiste, estás en modo War CEO, que sé lo que es, así que nada, tenés muchas cosas que hacer aparte de estar acá, así que nada, enorme placer, Javi. Totalmente. Vamos Y arriba, cuando muchas gracias a crucemos ustedes por la invitación. Disfruté también la charla, así que bueno, a las órdenes para lo que hermoso, precisen. Javi. Bueno, y cuando crucemos el charco nos tomamos ahí un cafecito. Los invito a un asado en casa. Dale, Mejor, dale. cafecito, me quedo con el asado. Obvio, mucho mejor. Bueno, Javi, Tommy, abrazo grande, ¿eh? Y muchas gracias a todos los que nos vieron. Hasta luego. Chau, chau.